amigos, qué bueno verlos nuevamente. Estamos en otro episodio más de Letras que Trastornan, en el episodio número 3, siempre con el libro de Robert Morris, El Dios que nunca conocí. La verdad es que este libro sé que va a ser de bendición para nuestras vidas y tenemos aquí el día de hoy a Arlene, ¿verdad? Hola amigos. Bienvenida Arlene y al amigo Moisés. ¿Cómo estás, Moy? Amigos, bien aquí, entusiasmado, emocionado por estar aquí con ustedes. Excelente. La verdad es de que vamos a ver algo bien importante, ¿va? Que es de el Espíritu Santo y ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace? Esa es la pregunta de hoy. Quiero saber qué hace para ustedes. Creo que hablar del Espíritu Santo para mí siempre es como muy profundo. A mí me encanta hablar del Espíritu Santo, a mí me encanta que me hablen del Espíritu Santo, como conocer al Espíritu Santo, pero entender eso que hace es como bien profundo, ¿va? Porque, o sea, si yo me pongo a pensar todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida, yo, ¿dónde empiezo? O sea, ¿cómo empiezo a decirle a la gente qué es lo que el Espíritu Santo hace en mí? Y me recuerdo mucho de cómo es que el Espíritu Santo empezó a hacer las cosas con los discípulos, ¿va? El día del Pentecostés. Claro. Entonces, como, todos hemos leído eso, ¿va? Sí, claro. A mí me gusta mucho eso porque empieza impactando. O sea, creo que el Espíritu Santo lo que más ha hecho en mi vida es impactar de una u otra forma. A los discípulos, después de haber conocido a Jesús y estar mucho tiempo con Jesús, aprender de Él, llega un tiempo donde estuvieron como solos y avanzando en su vida. Llega un momento en que el Espíritu Santo llega hacia ellos y comienzan a conocer, y lo primero que hace es impactar. Yo me quedo con eso. Lo primero que hace el Espíritu Santo es impactar mi vida. Súper. Sí. Yo me quedo más que todo, como decía Arlene, en el día de Pentecostés, cómo estaban personas reunidas, solo seguidores de Jesús. Y había gente de todos lados, de todos los países alrededor. Y por ese estruendo que se escucha, pues todos se unen, todos se juntan. Y es increíble cómo el Espíritu Santo quería que todos supieran de Jesús, de lo que Él ha hecho y de lo que Él es. Y es importante saber de que, a pesar de que ellos eran de diferentes países, de diferentes lugares, el Espíritu Santo moró en ellos. Y cada discípulo, inclusive los que no estaban ahí, cada persona que estaban ahí, hablaban en los idiomas en los que estaban las personas. Por ejemplo, yo soy guatemalteco y yo solo hablo castellano, pero había un portugués y me escuchaba hablando en portugués, aunque yo no supiera hablar portugués. Entonces es increíble cómo el Espíritu Santo se manifiesta en todas las personas sin importar su religión, país. ¿Sí? Entonces considero que eso es bien importante. Qué interesante lo que decís, ¿va? Porque, miren, mucha, el Espíritu Santo viene a formar algo bueno en nuestras vidas y me lleva a un momento del libro, ¿va? Donde él decía que muchas veces nosotros podemos ser cristianos, pero no poder conocer al Espíritu Santo, pero aún así llamarnos cristianos, ¿va? Y debemos tomar bien en cuenta eso porque él mismo lo relata en el libro y dice que él era pastor, lo invitaban, pero él no conocía aún verdaderamente el Espíritu Santo. Entonces, me impactó bastante porque podemos conocer a mucha gente, nosotros que nos llamamos ser cristianos, pero en realidad estamos teniendo una relación con el Espíritu Santo. ¿Lo conocemos en realidad? ¿O qué estamos haciendo nosotros, ¿va? Entonces, les dejo ese pensamiento que tuvo el del libro. Sí, yo creo que es importante recalcar eso, ¿va? Porque muchas veces pensamos que solo ser cristianos o estar en la denominación de ser cristianos es ya conocer el Espíritu Santo, es ya conocer todo sobre milagros, sobre las oraciones, sobre lo demás, pero se nos olvida que al final es una comunión, ¿va? Es como venir y conocerlo parte por parte, paso por paso, día a día, al Espíritu Santo, que es lo que conlleva, porque en el primer episodio, en los episodios anteriores, hemos hablado de cómo es, que es una persona, y hoy entender qué es lo que hace nos lleva a eso, de que Él transforma, Él da un significado diferente. Me gusta mucho lo que decía el autor sobre la palabra Pentecostés, ¿va?
porque muchas veces le agarramos un significado como más cultural al Pentecostés, que él mencionaba que era más como, se los voy a parafrasear, pero Dale. ya agarrábamos ese concepto del Pentecostés de, una iglesia pentecostal es aquella que no puedes hacer esto, esto y esto y esto. Y al final el Espíritu Santo no es alguien que prohíbe, o sea, Él es celoso. En lo que nosotros hacemos, en cómo nos vestimos, en cómo nos guardamos, el Espíritu Santo es celoso. Él vela porque tú estés en comunión y estés en santidad, pero no prohíbe, sino que el significado como ya de la Biblia del Pentecostés es ese momento en el que llega el Espíritu Santo, tú lo conoces y por medio de ello estás comenzando a ver esos milagros. El primer milagro, que 120 personas que estaban ahí de la nada hablaban 120 idiomas diferentes. No sé si hay 120 en la actualidad, pero en ese momento, imagínate. Y es bien curioso, ¿saben? Yo llevo un curso ahorita en la universidad donde nos enfocamos como en conocer a Jesús en muchos ámbitos, ¿va? Está chilera la clase, pero o sea, no era consciente de que en ese entonces las culturas eran como bien remarcadas. Okay. Y el Espíritu Santo vino a romper eso, ¿va? Entonces, ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Que yo puedo, como decirlo aquí, que el Espíritu Santo rompe moldes. Y como rompió el molde que yo traía de chiquita, de que no puedo hacer esto porque qué miedo que el Espíritu Santo, no sé, me regañe o algo así. El Espíritu Santo, cuando se posó en mí y yo me enamoré del Espíritu Santo, rompió ese molde. ¿A qué voy con eso? Que aprendí a no hacer esto, no porque me lo digan por una ley o algo así, sino que lo hago porque yo prefiero estar con el Espíritu Santo, prefiero saber y conocer más lo que va haciendo el Espíritu Santo en mi vida que lo que alguien más me dice. Okay, sí. Considero que sí es bien importante lo que dice Carol. Muchas veces tenemos un concepto erróneo de qué es el Pentecostés, no solo en la iglesia, sino en general. Y no es así, o sea, el Espíritu Santo no dicta, no pauta, no te obliga, nada por el estilo, sino que el Espíritu Santo, como dice Jesús o dijo Jesús, Él se va, pero deja a un consolador, deja a un amigo, deja a una persona que te va a estar acompañando en tus peores momentos, en tus mejores momentos, y eso es el Espíritu Santo. ¿Qué significa el Pentecostés para nosotros como iglesia, como cristianos? El Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, yo ya vengo y, bueno, yo considero que tengo el Espíritu Santo conmigo. Y, por ejemplo, estoy en mi día a día y estoy a punto de pecar. El Espíritu Santo me habla, ¿sí? Tal vez no me lo dice al oído directamente, pero yo sé que está mal lo que voy a hacer. ¿Lo sentís? Exacto, yo siento que está mal lo que voy a hacer, entonces ya no lo hago, ¿sí? O incluso hasta después de hacerlo, pues me siento fatal, pero es el Espíritu Santo el que viene a redarguir dentro de mi corazón. Y creo que eso es el Pentecostés para nosotros como hijos de Dios. Sí, y es bien importante porque como en este capítulo 3 que estamos hablando, en el anterior hablaban de la persona, que el Espíritu Santo es una persona. Muchas veces nosotros lo tomamos en cuenta como que si es un poder el tener el Espíritu Santo. Claro que es un poder, pero tenemos que saber que es una persona que viene a consolarnos y nos da dones también, ¿verdad? Exacto. Y llegamos en ese como círculo de decir, bueno, es algo misterioso o decís, no, si no tengo el Espíritu Santo, entonces no puedo ser yo cristiano, ¿eh? Y no, al contrario, creo yo que primero es conocer a Cristo, ¿verdad? Y entender que el Espíritu Santo, esta persona, es el mismo Dios, ¿verdad? Es el mismo Exacto. Dios y que Él viene a darnos como que esa vida, eso que nosotros necesitamos. Y tenemos de diferenciar también, saber quién es Él, ¿verdad? Y cómo lo podemos experimentar, ¿verdad? Porque es muy aparte que yo te pueda decir, yo sé de Él, debo decirte, tuve una experiencia con Él, ¿verdad? Exacto. Entonces, es una línea un poco delgada, pero debemos de tenerlo bien claro, que la diferencia es de que cuando yo sé con quién estoy, Él va a transformar y me va a dar un conocimiento mejor, una claridad mejor, ¿verdad? Cuando estoy con Él. Entonces, se me venía eso ahorita a la mente y dije, bueno, al final el Espíritu Santo lo que quiere es conocernos más y que nosotros podamos
estar más en comunión con Él, ¿verdad? Ok. Entonces eso es lo que yo puedo aportar. Sí, En yo ese- les quiero hacer una pregunta. O sea, Me gusta. Una Ahí vamos. preguntita. Porque a mí me gusta como siempre con el Espíritu Santo ver como lo que fui y lo que soy. Entonces yo les quiero hacer esta pregunta ahorita. Ahorita piensen en el momento en el que ustedes conocieron al Espíritu Santo, o bien, porque a veces también lo conocemos y las experiencias como que después van aumentando. Piensen en el día que lo conocieron o la experiencia más como cercana Sobrenatural. o... Sí, o sea, sobrenatural, más cercano, o esa experiencia que cuando ustedes piensan en el Espíritu Santo se te enchina la piel. Claro. Y quiero que me digan qué fue, o sea, cómo eran antes y después de ese momento. Porque Muy bien. a mí me gusta experimentar mucho del Espíritu Santo como en medio de la alabanza. A mí, la mayoría de veces que yo me puedo recordar que tuve ese encuentro con el Espíritu Santo y se me ponía mi piel chinita como ahorita o algo así, siempre ha sido cuando estoy como metida en la alabanza y recibiendo, a veces cantando, pero también recibiendo el hecho de que la canción que a mí me marca mucho es Viento Fresco. Y me impacta mucho porque cuando yo la yo la escuché por primera vez, a mí me marcó mucho y esa canción marcó un antes y un después en mi vida. Antes era una persona que siempre igual le gustaba escuchar del Espíritu Santo, pero no dejaba que el Espíritu Santo me cambiara. O sea, Bueno. Ok. antes de conocer al Espíritu Santo, yo era una persona que todo era por mis fuerzas y aunque me cansara, yo estaba ahí echando ganas y todo, pero no iba a ese consolador, ¿va? Y cuando llegué al momento en el que lo conocí, entendí que no es por mis fuerzas, sino que son las fuerzas que me da el Espíritu Santo también, ¿va? Que en mis tristezas yo puedo estar triste y todo, pero Él transforma esa tristeza también por medio de ese consuelo en algo más. Entonces, para mí, ese momento en el que yo tuve mi cercanía con el Espíritu Santo fue entender que aunque a veces estoy sola, no estoy sola, ¿va? Que ahí está el Espíritu Santo y transforma esa atmósfera. Es un viento fresco hacia mi vida. Súper. Me gusta. Ahora Sí. muy, contame Bueno, la tuya. Yo recuerdo que empecé a servir en la alabanza a los 9 años. Pero tuve un transcurso muy largo de mi vida. Hace poco, ¿no? Sí, hace poquito. Pero comencé a servir a los 9 años. El problema es que 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, y yo no consideraba que hubiera tenido una experiencia como tal con el Espíritu Santo. O yo no sentía el Espíritu Santo, ¿me entienden? Entonces yo cantaba, servía, inclusive yo era el que dirigía la alabanza, pero no sentía el Espíritu Santo conmigo. Y pues había muchos factores. Primero, en la iglesia donde estaba, pues como les digo, el Pentecostés a veces son temas erróneos que tienen algunas personas y me obligaban todo el tiempo a llegar entacuchado o a cantar canciones viejitas, de las mismas de siempre. De himnario. Entonces yo como joven, cabal, yo como joven, pues yo quería como hacer las cosas que hacen los jóvenes, qué sé yo, vestirme con una playera y un saco, ponerme tenis o algo por el estilo y no podía. Entonces yo tenía algo erróneo sobre el Espíritu Santo y consideraba que por mi forma de pensar yo no podía recibir al Espíritu Santo. Entonces imagínense, yo llegué a Comunidad de Fe hace 6 años y después de unos 3 años en Comunidad de Fe pude recibir al Espíritu Santo. Recuerdo que estaba en medio de la alabanza mucha y David oró por mí y estábamos orando y ahí pude sentir como decía Ren, un viento fresco soplaba y lo sentía en mi piel. O sea, yo podía sentirlo y desde ese momento yo supe que recibía el Espíritu Santo. O sea, lo dejé entrar como tal, sin restricciones, sin poner pautas, sin sentirme no digno de él, sino que lo dejé entrar. Y desde ese entonces yo puedo sentir al Espíritu Santo mientras sirvo, mientras estoy en el carro y escucho alguna canción y yo puedo sentirlo a él, ¿sí? Entonces, esa fue mi experiencia como tal con el Espíritu Santo. Qué interesante lo que decís. Ahí quiero agregar algo de lo que decís, ¿verdad? Que es... ¿por qué es que lo seguís sintiendo y todo? Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo,
está sellando, está sellado, ¿verdad? Por él. Y de la persona que se refería Moisés en su momento es con David. David es nuestro pastor generacional y él prácticamente es bien usado por Dios, ¿verdad? O sea, el Señor lo usa de una manera increíble. Él nos ha contado de que desde chavito el Señor lo usa, ¿verdad? Y es como con vos, ¿verdad? Moisés, para que sepan, la audiencia, ellos dos están en la alabanza, ¿verdad? Entonces, yo no, todavía no. Pero, pero me gustan sus experiencias porque ahora yo les voy a contar la mía para que vean cómo es que el Espíritu Santo, respondiendo a tu pregunta, ¿verdad, Arlen? Y es quién era yo antes y el ahora, ¿verdad? Antes de conocer al Espíritu Santo y por varias situaciones que pasaron en mi vida, me alejé un tiempo y cuando regresé fue como que, bueno, full conocer a Cristo, saber quién es el Espíritu Santo, pero yo nunca lo conocía. O sea, yo podía como medio sentir la presencia de Dios, pero no lo conocía al 100%. Todos los días oraba, todos los días leía la Biblia, todos los días trataba de conocer un poco más, que me hablara, porque yo veía profetas, yo miraba a algunos tíos, a mi padre que el Señor le hablaba, veía en lenguas, o sea, veía muchas cosas que me habían explicado antes que no entendía, ¿verdad? En su momento. Entonces, resulta que fuimos a acampar, ¿verdad? Con 4 amigos, ¿verdad? Que son siempre de la iglesia, y ahí está acá nuestro pastor generacional, y hicimos una carne asada en una montaña, ¿verdad? Una montaña ahí, de ahí cerca de donde está la iglesia. Y empezamos a orar. Yo llevé mi guitarra, medio podía tocar guitarra, pero ahí el pastor podía. Entonces, el pastor tocó la guitarra. Es más, no, perdón, miento. No tocamos la guitarra, pero hubo un momento de administración en la montaña después de cenar. Y en ese momento estamos orando, nos estamos ministrando. Y en esa montaña que nunca me imaginé que iba a poder estar, sino que era un momento de compartir con mis amados hermanos ahí, el Señor le dice a David que me da una palabra y me dice que ese día iba a ser lleno del Espíritu Santo. Iba a ser bautizado por el Espíritu Santo. Y yo le estaba pidiendo eso bastante tiempo a hacer y yo decía, bueno, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo? Y ahí fue el antes y el después, ¿verdad? Porque primero era como, ok, oran por mí, he recibido palabra, pero ¿quién eres, va? ¿Quién sos? ¿Cómo te puedo sentir? Y desde que pasó eso, ya les puedo decir yo que todo fue un cambio radical en mi vida y radical positivamente, ¿verdad? Y cómo el Señor fue cambiando cada aspecto de mi vida, cada situación, y aún seguimos en eso. O sea, al final quiero dejarles esto, que es, indiscutiblemente aunque tengamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a encargar de empezar a ver tus áreas de mejora espiritualmente, tu carácter, cómo eres, y te va a empezar a limpiar, digamos, a ver cada vez si te miras, en esto estás fallando, entonces hay que cambiar, ¿va? Entonces tenemos que estar bien atentos en lo que el Señor nos dice, porque no muchas veces lo vamos a escuchar audiblemente, pero sí te va a poder hacer sentir en qué estás fallando, en qué tienes que mejorar. Bueno. Wow, qué fuerte, qué interesante, qué bonito. Y saben que en lo que los escuchaba a los dos, hay algo en eso que me gustaba mucho. Y recargo lo que dije al principio, el Espíritu Santo rompe molde, ¿verdad? Porque de la manera en la que se me presentó a mí, se le presentó a Moy desde muy chiquito, y como lo hizo contigo, es bien diferente. Exacto. Y me gustaría que los que nos están escuchando hoy puedan entender eso también, ¿va? Porque el Espíritu Santo es una persona, pero es diferente con cada uno de nosotros. Correcto. Y muchas veces tenemos que entender que el tener el Espíritu Santo, lo que decía Ever, era tener mantenimiento diario. Yo ya manejo, y han pasado ciertas cositas con el carro. Una vez se me calentó. Pero es que en todo enseña el Espíritu Santo, ¿va? Pero uno al carro le tiene que estar haciendo mantenimiento, no diario, pero sí cada cierto tiempo. O sea, cada semana le tienes que revisar aceite, agua, freno. El Espíritu Santo va haciendo eso con nosotros. O sea, cada vez que tú te metes en un momento de intimidad con Él, Él va como comenzando a dar ese mantenimiento, ¿va? Pero también hay dos cosas que de las experiencias
me quedo y me gustaría que abundáramos, ¿verdad? Porque en la primera es que el Espíritu Santo da mantenimiento todo el tiempo. Él siempre está viendo. Pero algo que me gustó en tu experiencia, Ever, fue que tú estabas con alguien, o sea, estaban juntos. Hechos 2, 1, todos Hechos habla Hechos 2 habla del Pentecostés, pero me gusta uno, el primero, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, los creyentes estaban juntos y reunidos. O sea, una forma en la que trabaja el Espíritu Santo, ¿cómo lo hace? Lo hacen en unión, en comunión. ¿Por qué? Voy y me tiro a lo que decía Moiva. Muchas veces nuestra mente hace el significado del Pentecostés mal dicho. La mente puede ser nuestro detenimiento a que el Espíritu Santo avance. ¿Por qué? Porque nuestra mente es... O sea, nuestra mente es chueca. Sí. Ajá. Sí. La mente muchas veces le juega chueco a uno y nuestra mente nos puede dar, y a quien esté escuchando eso, a tu mente te puede estar diciendo tal vez en este momento que no sos digno del Espíritu Santo. Y es que la verdad nadie somos dignos. O sea, si por nosotros fuera, nadie tuviéramos al Espíritu Santo, pero lo tenemos porque Jesús fue increíble con nosotros, con lo que hizo. Exacto. Y Dios también lo hace, ¿va? Entonces, muchas veces nuestra mente nos limita a conocer qué es lo que hace el Espíritu Santo. Y exacto. No sé si les gustaría abundar en esto, porque así como he tenido mis experiencias con el Espíritu Santo que me marca, muchas veces he sentido como, no siento el Espíritu Santo, ¿va? Entonces, ¿qué hice mal o qué está pasando? ¿Va? Pero muchas veces es tu mente jugándote chueco, creyéndote indigno, y mientras que el Espíritu Santo lo que hace en ti es darte ese mantenimiento. No sé qué piensan de ello. Sí, es muy cierto lo que decís. Yo tuve una etapa en la que me cerraba mucho como a socializar dentro de la iglesia. Entonces, solo venía a los servicios, me iba y venía a los servicios todos los domingos y así. Y siempre me decían las personas que fueran a los grupos, ¿va? Y yo, pues, me costó mucho, pero lo logré mantener durante este año. Y algo que decía Arlene es que, bueno, lo que se percataba Arlene es que muchas veces el espíritu se mueve cuando hay personas unánimes, cuando habemos personas unidas. Correcto. Y créanme que yo lo he sentido demasiado en ese sentido. Ahora que he sido constante, me he sentido respaldado. No solo porque los considero mis amigos, mis compañeros del grupo, los considero mis amigos. Me he sentido respaldado por ellos y de la mano del Espíritu Santo. Entonces, cada sábado que yo voy, probablemente la semana la pasé fatal, voy ese sábado a reírme, a pasarla bien. Y no son ellos, o sea, yo lo pensé y digo, no son ellos, es el Espíritu Santo que está viniendo a limpiarme, como tú dices, a darle mantenimiento a mi corazón. Sí, esta semana estuvo mal, pero ese sábado me sentí bien. Sí, la palabra me llenó, la oración me llenó, ese momento de convivencia me llenó. Pero como tú dices, el Espíritu Santo viene y actúa de diferentes formas. A mí me da mantenimiento de esa forma. Y luego los domingos vengo a servir y me siento súper bien, ¿sí? Me siento súper bien, molesto con los compañeros de la alabanza. Y esa es la forma en la que el Espíritu Santo, en mi caso, viene a limpiarme, viene a decirme, mira, aquí estás mal. Mira, aquí estás mal. Aquí vas bien, aquí vas mejorando. Porque obviamente cada uno tiene sus tentaciones, sus problemas, y el Espíritu Santo está ahí, recalcándote qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que estás haciendo bien. Y creo que eso es bien, bien importante. Sí, me gusta. Mira, al Espíritu Santo al final, Él viene a hacer un cambio radical en nuestras vidas y es un proceso, porque cuando vas conociendo al Espíritu Santo, tienes que primero arrepentirte, después debes ser bautizado en agua y después viene el bautismo o el recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, sabes que vas bien cuando te empiezas a arrepentir, vas a ver unos cambios diferentes en tu vida. Exacto. Tu corazón hierve de las ganas de poder estar, bautizarte, ¿verdad? En agua, ¿verdad? Cumplir con eso, algo que el Señor quiere que verte, ¿verdad? Y después recibir el Espíritu Santo. Y estoy seguro que varios hicieron ese proceso, ¿verdad? O sea, hicimos ese proceso. ¿Por qué? Porque el Señor es tan perfecto que Él sabe cómo empezar, ¿va? Y cómo
cómo va a seguir la secuencia para que tú puedas estar mejor con Él, una mejor relación con Él. Y el Espíritu Santo viene a hacer todo, ¿va? Esa persona que te viene a consolar, como lo dice en su palabra, ¿va? Y el Pentecostés como tal es eso, ¿verdad? O sea, que conozcan al que viene, ¿verdad? Exacto. El que viene a sustituirme mientras yo regreso, ¿va? Y aquí está su consolador, o sea, no me voy, pero les dejo a alguien. Pero aquí está, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, eso nos llena de alegría como cristianos, pues, porque al final no, ¿cómo les digo? Él es nuestro refugio, Él es el que va a estar ahí con nosotros y nos escucha. Y no sé ustedes, pero digamos, estas últimas semanas tal vez puede ser que hemos tenido un momento muy... Yo en lo personal, pues, he tenido momentos como muy difíciles, pero llego a mi cuarto y tal vez no tengo ni siquiera ganas de leer la Biblia ni de orar. Esa es la verdad. O sea, les estoy abriendo mi corazón. Pero en ese momento está el Espíritu Santo que viene en nosotros y solo dice, se vale llorar, va, dale. Llora, aquí estoy y a darle, va. Y no precisamente tenemos que entrar en un momento de oración para que venga el Espíritu Santo, si vive en nosotros, ¿verdad? Entonces, exacto, Él nos recuerda y nos dice, ok, ¿no quieres orar? Va, dale, no tengas pena, pero mira, yo aquí estoy, va, estoy contigo. Entonces, me da más ganas de decir quién soy, o sea, somos pecadores y al final el Señor está ahí con nosotros, pero eso nos debe dar un como empuje para poder seguir buscando un poco más del Espíritu, ¿verdad? Sí, incluso entender que lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas siempre es diferente, pero de todas las cosas diferentes que el Espíritu hace, siempre hay una. Y es que te llena de amor. Cabal. Me gusta eso. Y el autor en el libro mencionaba que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, camina en amor. Y qué duro es eso, o sea, y qué fuerte, qué impactante, porque si en algún momento sentís como, es que yo no sé si el Espíritu Santo está trabajando en mí o qué está haciendo, analízate tú mismo, o sea, ¿cómo es que estás caminando? Estás caminando en justicia, porque también lo mencionaba, que una persona sin el Espíritu Santo no puede caminar en justicia. No. Entonces, estás caminando en justicia, ¿va? Estás caminando en amor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Porque al final lo que el Espíritu Santo hace en tu vida, tú lo reflejas con tus acciones. Exacto. Y es cierto, o sea, muchas veces estamos muy cansados de la vida como para hacer una rutina y ejercer nuestra espiritualidad. ¿A qué me refiero con eso? O sea, de leer la Biblia todos los días y de orar 20, 30 minutos todos los días, cuando a veces lo que necesitamos es ese momento en el que te tomas 2, 3 minutos, respiras y le dices, Espíritu Santo, estoy aquí, ¿va? Y tú estás aquí, estamos juntos, lléname de tu amor, lléname de tu justicia, lléname de lo que tú haces, de tus frutos, de los frutos del Espíritu Santo, lléname, porque al final no podemos pretender, y me regreso como a lo que decía Ever al principio del episodio, ¿va? Que al final podemos ser cristianos, pero no pretendamos ser cristianos sin el Espíritu Santo, porque no sirve de nada. O sea, suena feo, pero es cierto, porque estamos solo alimentando el título de soy cristiano. Y vamos en la calle y nos dicen, ¿y tú qué? Soy cristiano, pero no tenemos al Espíritu Santo. Y no estamos reflejando el amor que el Espíritu Santo hace, ¿va? Entonces, a mí me gusta mucho eso, de que ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo está trabajando en mí? Es porque estoy llena de amor, estoy llena de alegría. A mí me da risa porque Tato, que es mi líder referente, en una prédica, una vez que predicó, él decía como, es que yo miro a Carol todo el tiempo sonriendo. Y es cierto, o sea, yo toda la vida estoy como así, sonriendo y todo. Pero es algo que yo me he dado cuenta que a pesar de que esté pasando por pruebas y todo como todo humano, es una sonrisa y es una paz que solo el Espíritu Santo nos puede dar, ¿va? Entonces, exacto, ¿cómo sabes que el Espíritu Santo está trabajando en ti? Mira sus acciones, miren sus acciones, miren que caminen en amor. Sí, muy bien. Y aquí la pregunta, ¿por qué es importante tener al Espíritu Santo? Y es que el Espíritu Santo te influencia, ¿sí? El Espíritu Santo es una influencia, es un amigo que te influencia hacia la verdad, hacia la justicia,
hacia hacer lo correcto. Entonces, yo indagando, me ponía a pensar, ¿por qué cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, los israelitas sabían lo que Moisés iba a hacer? Pero aún así, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Pecar, hacer una fiesta pagana y pecar. Baja Moisés y bueno, Dios, los 10 mandamientos ya están, se los dio. Seguían pecando. ¿Por qué? Porque no había una influencia como tal. Dios no les dio la capacidad a ellos como de poder cumplir la ley o poder cumplir los mandamientos. Pero nosotros ya no podemos como apegarnos a eso, sino que nosotros ya tenemos a alguien que nos influencia a cosas correctas. Entonces es como un amigo. Creo que todos aquí hemos tenido amigos en los que nos han influenciado a cosas malas. Y también hemos tenido amigos a los que nos han influenciado a cosas buenas. Y el Espíritu Santo es eso, una influencia. Nos influencia cada día a querer hacer lo correcto, aunque nos cueste. Porque como decía Pablo, esta es mi carne. Y la carne quiere cosas de la carne. Entonces, ¿cómo yo puedo contrarrestar a la carne? Con el Espíritu. Entonces, si no tienes el Espíritu, es muy complicado no querer hacer las cosas bien. Entonces, como repito, el Espíritu es una influencia que te lleva a querer hacer las cosas correctas. También algo que es bien importante es el transformar, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo también te va a transformar. Él transforma corazones. Muchas veces pensamos que tal vez tenemos a un amigo o a nosotros mismos que no vamos a poder cambiar algo, o porque es que yo soy duro, ¿va? O escuchas a Antonio, mira, es que yo soy duro, pero cuando te topas con el Espíritu Santo, Él llega a transformar todo lo que piensas que para ti no se va a poder, Él lo hace posible, ¿sí? Y te da esa convicción, te da ese gozo interno, ¿verdad? Como dice Arlene, te da esa dirección. Y no es que se esté riéndose siempre Arlene, ¿va? Porque o sea, al final el Espíritu Santo vive en ella y está el gozo, ¿verdad? O sea, su gozo va a estar ahí. ¿Y es por qué? Porque el Señor vive en ella, ¿verdad? Entonces, lo bueno es de nosotros reflejarlo, porque la gente que te ve afuera también ve que tenés algo especial, ¿verdad? Y eso especial es el Espíritu Santo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Sí, amigos, sí. Y es que al final permitir que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas es dejar que te marque. Y qué importante qué importancia es que el Espíritu Santo te marque. Necesitamos eso. ¿Cómo dejas que te marque? ¿Cómo? Y ¿O lo vas a eso dejar voy, o no? o sea, es importante, y va una Sí. pregunta para que sigamos platicando, pero es importante que el Espíritu Santo te marque, pero ¿cómo hacemos para que el Espíritu Santo nos marque? Porque es cierto, está el aceptar a Dios como nuestro Salvador, rendir nuestros pecados delante de Él, ser bautizados, pero va más allá de eso. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Espíritu Santo nos marque? Que nos marque. Buena pregunta, Arlene. Mira, tal vez lo primero que se me viene a la mente es el querer. O sea, el Espíritu Santo va a ser alguien que va a respetar tu decisión. Y para que a mí me marque, yo tengo que permitirle a Él que me conozca. O sea, que me conozca quién soy y decirte, mira, soy esta persona y ¿cómo me puedes ayudar? Y muchas veces lo ponemos así como muy, ay, no sé cómo le voy a hablar y ni sé qué palabras decirle, y nos ponemos así como en modo de que qué palabras tengo que usar para poder hablar, cuando en realidad podemos hablar como lo podemos estar haciendo ahorita, o sea, normal, y decirle, mira, Espíritu Santo, mira, Señor, estoy acá, que debo cambiar, me cuesta esto, ¿verdad? Y no puedo salir de esto, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesitas que yo haga para ya no? Porque ya no quiero más, pero tiene que haber una voluntad propia de decir, necesito que me cambies. Entonces yo me iría tal vez por el tema de, tengo que tener primero voluntad para que Él se acerque. O sea, Él siempre va a estar con nosotros, vive en nosotros, pero ¿cómo lo vamos a dejar entrar? Si nosotros le permitimos. Como ¿verdad? con la intencionalidad. Y la intencionalidad. Cabal, intencionalidad. Okay, muy bien. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Y creo que también, si queremos que el Espíritu Santo nos marque, tenemos que dejar de poner barreras para que Él llegue a nuestro corazón. Porque, por ejemplo, yo puedo decirte, Espíritu Santo, entra a mi vida, pero no cambies mi carácter. O Espíritu Santo, Qué grueso lo que sí. entra a mi vida, pero no quiero dejar las malas palabras. O ponerle barreras, va. Yo quiero que entres, pero no quiero que me quites esto. O no quiero dejarte hacer esto. Y si nosotros ponemos barreras,
no estamos dejando que el Espíritu Santo marque nuestra vida, como decía Arlen. Entonces, si queremos que el Espíritu Santo marque nuestras vidas, creo que tenemos que dejarlo hacer lo que Él quiera con nosotros, porque al final es perfecto, pues el Espíritu Santo es perfecto y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y si queremos que nos marque, creo que es importante que lo dejemos entrar completamente. Sí, incluso también ir como a lo más básico de esto, a que es acércate a Dios. O sea, la Biblia dice, nadie viene al Padre si no es por mí, acércate a Jesús. ¿Y qué tal si también ese versículo está como, nadie conoce al Espíritu Santo si no me conocen a mí? Y es, o sea, es como ir escalando, porque los discípulos conocieron de primero a Jesús. Exacto. Pasaron 4 años, 5, algo así. Bueno, pasaron años en el que compartían con Jesús. ¿Qué compartían? Compartían esos milagros, compartían las prédicas, las enseñanzas de Jesús. Ellos conocieron a Jesús. Y no es porque si no conoces a Jesús, el Espíritu Santo nunca se va a manifestar en ti, porque, bueno, sí. Si no conoces a Jesús, el Espíritu Santo no se va a manifestar en ti. Pero ¿a qué voy? O sea, el que tú conozcas a Jesús, me gusta mucho una serie que ahorita está como de moda, Chosen. A mí me gusta mucho esta serie porque me hace como más visual, soy como más visual, aprender todo. Pero algo que me impactaba de esa serie es que Jesús, la gente le pedía como la audiencia de que acercarse y hablar con él, y Jesús accedía, pero no obligaba a que lo siguieran. O sea, Correcto. Él escuchaba las preguntas y todo, pero no los obligaba a creer. Y es que eso pasa con nosotros también, ¿va? Entonces, Él no obligó a nadie a creer, es acercarte. Y cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo descendió y ahí fue donde lo conocieron. Entonces, ¿cómo podemos dejar que el Espíritu Santo nos marque? Siempre acércate a Jesús. Jesús siempre es la solución de todo. O sea, de Él se parte todo lo demás. Y es que necesitamos eso. Creo que ahora somos como una generación o una época en la que todo lo queremos como rápido, va. Y cualquier pregunta, ahorita vamos a chatcito o a no sé qué, y todo va. Todo lo necesitamos así rápido, ya no investigamos, ya no es como centralizarte en algo. Y eso implica y abarca nuestra espiritualidad también, ¿va? Porque queremos que los milagros sucedan rápido, mientras que los discípulos esperaban mucho tiempo para ver un milagro. Los judíos esperaron mucho tiempo para ver esos milagros. Entonces, hay que permanecer. ¿Y cómo puedes empezar eso? Recuerdo que cuando fui bautizada por el Espíritu Santo y tuve ese encuentro, estaba en un punto como bajito, así, en muchas cosas que estaban pasando en ese entonces de mi vida. Sí. Y lo único que salió de mí fue decirle como, Dios, no puedo más por mis fuerzas, toma tú el control, aquí estoy, lo que tú quieras para mi vida es lo que acepto, sé tú sanándome. Y cuando empecé a entregarle esto y dejar que me sanara, entonces ahí fue mi día del Pentecostés. O sea, ese día descendió el Espíritu Santo a mi vida y comenzó a hacer esa función de consolador, esa función de administrador, de todo lo que el Espíritu Santo hace. Ahí fue donde empezó. Entonces, ¿qué me hizo ser sellada por el Espíritu Santo? Conocer a Jesús. No veo de dónde más partir para conocerlo. Ok, muy bien. Y siguiendo con esta línea, ya que sabemos que el Espíritu Santo nos puede marcar, les tengo otra pregunta. ¿Qué pasa después de que el Espíritu Santo te marca? Por ejemplo, lo miramos con los discípulos. Los discípulos estaban escondidos, todos estaban escondidos, con miedo. Los amenazaban de muerte. Ellos súper escondidos, con miedo, porque ellos estaban escondidos. Pero después de que el Espíritu Santo se manifiesta, ¿qué pasa? Salen a predicar por todo el mundo. Del libro de Hechos en adelante, no me imagino que han recorrido miles de kilómetros caminando en caballo, con lo que sea que hayamos hecho en ese entonces. Los amenazaban de muerte. Ellos decían, no podemos hacer nada, tenemos que predicar sobre Jesús. Y eso es la influencia que genera el Espíritu Santo. Sanaban enfermos y predicaban, y el Espíritu Santo se manifestaba en otros países, en otros lugares. Entonces, creo que la influencia, después de que el Espíritu Santo te marca, comenzás a ser una persona distinta. Comenzás a creerte de que Dios te usa, ¿sí? Entonces,
para mí la influencia o el marcaje del Espíritu Santo se basa en eso, en que te sentís preparado, ¿sí? Yo, por ejemplo, hubo un tiempo en el que nunca me sentí preparado como para ministrar o para cantar, pero lo hacía porque no había de otra. Pero ahora me siento mucho más cómodo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo está marcado en mi corazón, está marcado en mí, ¿sí? Entonces yo me siento como con más libertad para hablar, para ministrar, para poder decir lo que pienso sin sentirme menos, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando te marca. Mira, es que es bien diferente, ¿va? Porque es bien diferente antes de que conozcas al Espíritu Santo, porque primero solo tenés algo que te contaron, que has leído, que te han dicho. Es un concepto vago que tenés en tu mente. Así que verlo de esa manera, porque no lo conoces. Es algo que no lo conoces, pues, o sea, no sabes nada de él. Entonces, el cambio radical está cuando ya tienes entonces ese llamado. Después de que ya conociste al Espíritu Santo, ya viene tu guía, ya él viene el que te va a acompañar, ya hay una dependencia de él y se basa en ese concepto. Ya pasas un gran cambio de solo escuchar de quién es a conocerlo. Es un gran cambio, pues, porque ya tenés una guía, ya tenés, ok, entonces ya lo conocí, entonces ya sé quién es, ¿verdad? O sea, lo que me dijeron era cierto, ¿verdad? Okay. Entonces, a mí esa es la diferencia. Entonces, yo ya tengo un propósito, ya sé a lo que vine. Entonces, el Espíritu Santo me empieza a decir, mira, esto es a lo que tú viniste. Entonces, ese es como tener una relación. Prácticamente es una relación, pues, porque estás con él y estás hablando, ok, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué me vas a decir? Ok, está bien, yo te obedezco y hago esto, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho, o sea, en su caso, pues puede ser la música, que el Señor les habla en la música, ¿verdad? Pero tenemos profetas, tenemos gente que enseña, tenemos maestros. Al final, el Espíritu Santo nos va a hablar de diferente manera a cada uno, dependiendo de lo que el Señor quiere que tú hagas, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que yo puedo decir de eso. Qué fuerte. Me gusta. Es que, vuelvo y digo, el tema del Espíritu Santo es un tema muy, muy lindo para hablar. Es muy amplio, ajá. Sí, esto es fundamental porque necesitamos tener esa conexión, o sea, necesitamos tener ese encuentro, necesitamos al Espíritu Santo. Y Jesús lo sabía, sí. O sea, Jesús lo sabía, porque si Jesús no supiera de que nosotros necesitábamos a alguien que en el medio del mundo, en medio de lo que pasamos, nos recordara esa esperanza de volver a ver a Jesús, no nos hubiera dejado al Espíritu Santo. Porque, vuelvo y lo repito, dice, yo me voy, pero dejo a ustedes al Consolador, o sea, dejo a alguien más. Yo vendré por ustedes, pero mientras vengo, todo lo que tú pases no lo vas a pasar solo porque el Espíritu Santo va a estar conmigo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te da compañía. Y es vital que sepamos esto. ¿Por qué? Creo que a nosotros como los jóvenes, y también se van en adultos y a todo mundo, creo que algo con lo que nosotros luchamos muchas veces es la soledad de Eva. Ningún ser humano le gusta sentirse solo completamente. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo ok, te puedes sentir, o sea, tú crees que estás solo, pero aquí estoy, va. Esa es la importancia también de que seamos marcados por el Espíritu Santo. Saber que no caminamos solos. Me encanta, y yo la verdad es que me puedo ir con esto de este episodio, y es que nosotros como cristianos, el Espíritu Santo nos trae una transformación a nuestras vidas, y Él viene a hacer cambios radicales en nuestra vida, nos da esa curiosidad de conocerlo más, nos da esa sed de querer tener más con Él, y me voy con eso, que el Señor nos transforma con solo una palabra, el Espíritu Santo, con solo conocerlo. Es más, ni nos habla, pero solo con conocerlo, ya nosotros podemos hacer una transformación. Yo con eso me puedo ir hoy de este podcast. ¿Con qué te vas tú, Moy? Yo me voy con... Podemos seguir experimentando el día del Pentecostés hoy en día, a pesar de que han pasado 2000 años. Y pues la respuesta es sí. Yo creo que lo he experimentado y lo sigo experimentando cada día de mi vida. Y también animo a las personas que nos están oyendo que también, pues, ellos también abran su corazón para poder experimentar lo que significa el Pentecostés para nosotros como cristianos.
que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y creo que me voy contento y feliz porque hoy afirmo de que el Espíritu Santo sigue conmigo. Y eso Amén. es lo que me llevo. Amén, amigos. Yo me llevo de que el Espíritu Santo rompe moldes. Me encanta eso, rompe moldes. Él me acompaña, Él está conmigo, Él me llena de amor. Y para mis amigos que hoy nos están escuchando, nos gustaría que te pudieras llevar esto hoy. Que el Espíritu Santo rompe moldes, Él rompe barreras, todo lo que tú pensas que el Espíritu Santo no puede hacer, Él lo hace. Y por eso nos gustaría que tú te pudieras quedar con eso. Que el Espíritu Santo sella, y si te sella, tenés esperanza. Y hay mucho más que el Espíritu Santo te quiere enseñar. Amén. Por ello, te damos gracias por escucharnos en nuestro tercer episodio. Te invito a que no te pierdas ninguno de los episodios que vienen, que yo sé que el Espíritu Santo, Dios, va a hablar a tu vida. Así que gracias, amigos. Te vemos en el próximo. Chao. Nos vemos.